Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos mis compatriotas, a todos sus miembros de verdadero conservadurismo, esas personas de ese principio diestro de Dios, patria y familia. Reciban un cordial saludo en la distancia, aquí mientras disfruto un helado. Vamos a hablar de un tema que me han invitado mucho a compartir con ustedes. Sobre la situación actual del país, sobre las marchas de nuestros veteranos y reservistas de las fuerzas militares y de policía en Colombia, de cómo veo la situación actual del país con este sujeto que porta el tricolor patrio desde la Casa de Nariño. Y bueno, lo que acontece en el país, y tengo que ratificarme inicialmente en una frase con la cual voy a empezar esta eh, comunicación con ustedes. Muchos se esfuerzan porque peleemos entre nosotros para que no nos podamos unir y luchemos contra ellos. Ojo con esa frase. Ojo, oído la caja. Se esfuerzan por tenernos peleando entre nosotros para que nosotros no nos unamos y luchemos contra ellos. Por eso crean cortinas de humo como una deuda ancestral que no existe, pero que los abanderados de la deuda ancestral se llegan a España y se ponen de rodillas literalmente en posiciones poco varoniles a realizarle un favor oral al rey de España y llamarlo majestad. Pero desde el balcón de la Casa de Nariño escupen insultos, introperios y discursos antiimperialistas. Tienen un discurso antiimperialista con el pueblo al poder, pero ellos son los verdaderos imperialistas, porque quieren vivir como reyes, como príncipes y princesas. ¿Qué decir de la figura esta vicepresidencial que se va para África con el novio, con una serie de... Literalmente es un tour privado, es un tour amoroso privado. Tour que le cuesta a usted, colombiano, un promedio de 4.000 millones de pesos. Tenemos unas carteras del Ministerio de Defensa que odia a militares. Tenemos gente en las carteras de justicia que odia la justicia pero adora la impunidad a favor de narcoterroristas y criminales de lesa humanidad. Entonces, ya que he tocado estos puntos, vamos a algo fundamental. Una de las partes más claras de esto que les quiero compartir con ustedes hay que entenderlo con contundencia. Ojo, ¿qué es un narcoestado? Un narcoestado es cuando todas las instituciones estatales trabajan en función y en beneficio de los criminales, de los narcóticos, de los terroristas, de los criminales de lesa humanidad. Entonces, narcoestado es un estado en función del narcotráfico. Han escuchado ustedes claramente cuando la figura esta que eligieron de presidente enseña públicamente que tiene que preocuparse porque algunas drogas sintéticas pueden incluso llegar a desvalorar el precio de la cocaína. O, para no ir muy lejos, como en el Congreso de la República están sentados criminales de lesa humanidad.
líderes del narcoterrorismo en Colombia. Ahora bien, ¿quién es quién? Se han invertido los valores nacionales de honestidad, lealtad, transparencia, pulcritud, empoderamiento, de ese amor patrio, por verdaderos traidores a la patria. Y estas personas de la izquierda que hablan con su discurso de no arrodillarse al imperio, al final lo hacen. Peor aún, arrodillarse frente al rey de España o hacerlo ante un cubano en La Habana, a un castrista en La Habana, pues no hay mayor diferencia. Una arrodillada es una arrodillada. Entonces, yo creo que lo mejor, y esto fue crítica también, me la hicieron muy fuerte, pero yo no me di a la tarea en ningún momento de decirles a ustedes el por qué yo había dicho tales palabras. Y esas palabras que históricamente yo pronuncié en su momento, se las voy a explicar. Yo dije públicamente que una de las mejores cosas que le habían acontecido al pueblo colombiano tenía que ver con que el narcoterrorista y criminal de lesa humanidad del M-19 estuviera en la presidencia de la República. Porque es que la única manera que usted tiene para demostrar quién es el verdadero problema es dejarlo que esa persona pues conduzca el vehículo. Usted no puede pensar en que usted no puede pasar toda su vida peleando contra alguien diciéndole que él es un mal conductor cuando usted le niega las llaves del auto para que esa persona pueda ejercer como conductor. Yo dudo mucho que ese sujeto, el que está en la casa de Nariño, haya ganado unas elecciones limpiamente. Es más, yo pienso que hace muchísimos años en Colombia no se ganan unas elecciones limpiamente. Podríamos ir a la década de los 60, por ejemplo, donde por situaciones electorales amañadas se da el nacimiento de los grupos de izquierda en Colombia. De incluso de muchos no tener en conocimiento la historia. Y se los voy a decir con el siguiente argumento. Yo creo que si fuéramos a mirar cifras patrimoniales, yo creo, no me consta, yo creo que entre muchos de los colombianos más ricos en este momento en Colombia están los últimos registradores nacionales. ¿Cuánta plata han ganado estos señores por torcer las elecciones en Colombia? Mire, las elecciones en muchos países y en especial latinoamericanos se llevan a cabo más como una obra de teatro, porque hace muchísimo rato ya saben quién va a ser el presidente. Ejemplo, las últimas elecciones presidenciales en Colombia, donde llega un señor que no quiero nombrarlo, porque me parece incluso tal vez más repugnante que, que la cosa esa que está allá en la presidencia. Miren, fue tan horrible, tan descarada, tan ruin y miserable la manera de descabezar candidatos para que quedaran dos. Uno malo y uno más malo y perverso que el otro. Y el más malo y perverso que el otro casi le gana al más malo. Cuando los números no cuadran y todo el mundo hizo trampa desde antes de arrancar todo, pero la culpa es de nosotros como pueblo.
¿Y por qué la culpa es de nosotros como pueblo? Porque le damos más importancia a un partido de fútbol, porque le damos más importancia a los reinados, porque le damos incluso más importancia a los chismes de barrio que a lo que sucede con nuestra patria. Hay una frase, que aprendí hace un par de años con unos ciudadanos chilenos. Quien no merece, quien no es capaz de defender a su familia, quien no es capaz de defender su hogar, su casa, quien no es capaz de defender su nación, no la merece. Tan claro como eso, no merece eso. ¿Qué pasa con todo lo que les estoy informando en este momento? Pues muy simple. Han ocasionado en 8 meses tanto daño la izquierda de Colombia que lograron realizar un milagro sorprendente. La mayor obra que ha realizado la izquierda en Colombia es que logró unificar a los veteranos de las fuerzas militares y de policía. Durante, creo que más de 5 años, muchos colombianos a través de muchísimas plataformas intentamos hacer eso y no se pudo. No se pudo por vanidad, por egocentrismo, por lo que sea que haya acontecido. Muchos se lanzaron a la arena política. Muchos de esos veteranos de la fuerza pública están infiltrados por la izquierda. Y yo recuerdo que hace un par de años, cuando yo estaba integrando las fuerzas de la policía en Colombia, pronuncié en una relación general que los enemigos de la institución portaban el uniforme. Y esos enemigos de la institución incluso eran los mismos directores de la institución, los mismos generales de la República. Mire, si el Estado de Derecho en Colombia cae, no es culpa del ciudadano atomizado por los medios de comunicación, adoctrinado por FECODE, embrutecido por la cerveza o el aguardiente. No. La culpa es de esos generales que, teniendo la obligación constitucional de velar por el orden constitucional de la República, no lo hacen. Hoy en día, los jefes de las FARC ganan más dinero del Estado que cualquier general, cualquier almirante, que cualquier suboficial, que cualquier oficial en general de las fuerzas militares y de policía. Incluso, en este momento, los narcoterroristas de las FARC tienen más esquemas de seguridad que cualquier director de las fuerzas militares y de policía en la historia. Tienen más prebendas, tienen mejores servicios médicos y tienen más dinero. A un general o a un miembro de las fuerzas militares y de policía le toca durante 15 años de su vida trabajar sin descanso, porque el trabajo es 24/7, para poder tener un pequeño porcentaje para comprar una vivienda. Vivienda que no es precisamente un gran dinero para usted comprarse algo medianamente, digamos, de clase media en Colombia, por no decir que te toca irte para un estrato 3, 2, 3. Y a estos tipos, en menos de 2 años,
les entregaron absolutamente todo. No se le agarraron, señores generales, eunucos de la República, que dentro de poco tiempo a ustedes les va a tocar salir a las calles a pelear su mesada pensional, como sucede en Venezuela, como sucedió en Cuba, porque los que pierden, escúchenme bien, las fuerzas militares y de policía no han perdido la guerra militar. Colombia perdió la guerra política, que es peor que perder bajo el imperio de las armas. ¿Por qué? Porque esa derrota política nos lleva a la humillación en vida. Una derrota militar es una baja más. Usted no tiene concepto de, después de la muerte, de la caída o la derrota de su ejército. En vida sí. Y debe ser muy triste ver a generales que le lambían a políticos asquerosos para poder llegar a generales, para poder ascender. Y a lo largo de mi carrera como comandante, porque para eso me educaron, aprendí de un señor oficial al quien aprecio muchísimo y lo recordaré toda mi vida, coronel Ponce Jaimes. Este coronel me enseñó que si él no llegaba a general, era porque él no tenía el don de mando. Y yo me preguntaba, en ese entonces yo tendría unos 18, 19 años, metido dentro de mi uniforme, y yo pensaba, ¿qué será esta vaina del don de mando? El don de mando es donde se pagan los favores. ¿Dónde le mando a este? ¿Dónde le mando a este? ¿Dónde le mando a este para que este me califique y bueno, me dejen llegar a general? Y durante 16 años de carrera, me sorprendió ver que generalmente llegaban a los altos grados los peores. Los mejores, los que más luchaban, los que estaban al frente de las compañías, de la tropa, de las escuadras de vigilancia, esos terminaban o en la cárcel, con problemas disciplinarios y con una gran dificultad para poder ascender. En cambio, esos oficiales de escritorios u oficiales de escritorio, esos que nunca le colocaron el pecho a la brisa, esos sí les llegaban los ascensos de modo perfecto. Aprendí que el amor a la patria creo que es un tatuaje, como lo tengo acá, es un tatuaje, el cóndor de mi escudo, esa libertad y ese orden y este recuerdo de mi patria, tatuada en mi piel. Será algo que me acompañará como un símbolo externo de algo que es interno. No importa quién sea el presidente de la República de Colombia, no importa cuántas alimañas, personas inescrupulosas, criminales se encuentren en el Congreso de la República, no es menos cierto, caballeros, que nosotros hicimos un juramento de armas, un juramento a la bandera, que en resumen traeré algunos fragmentos en este momento, como que nosotros hemos jurado proteger a nuestra república del enemigo interno y externo. Hemos jurado ante Dios, hemos jurado ante una patria, hemos jurado ante nuestras familias,
y ante los ojos de Dios que nos juzgue históricamente si nosotros faltamos a esa promesa. Esa promesa no la hicieron trapos, no la hicieron insignias, no la hicieron armas, no la hicieron momias, la hicieron colombianos, gente como usted, gente como yo. Esto aquí no se trata de edades, esto aquí no se trata de quién es de la contingente 2 del 04, ni nada de esas vainas. Esto se trata de que somos colombianos. Y que colombianos no puede cometer el error de los traidores venezolanos o de los mismos cubanos que prefieren huir a otros lugares mientras dejan atrás una patria, una familia, una mujer, un hogar, unos hijos. Cuando yo dije que me parecía espectacular que esas personas hubiesen ganado las elecciones en Colombia, aclaro, digo ganar porque así se expresa, en mi concepción mental esa gente no ha ganado nada, porque nada lo que se hace a través de la mentira y el engaño, la traición, tiene que ver con ganar, solamente es una traición. Y vuelvo y le repito, a veces he aprendido que a las mejores personas les pasan cosas horribles y a los más malos nunca les pasa nada. Pareciera que fuera una continua cosa que sucede en el mundo. Y entonces aquí viene el grueso de mi postulado para compartir con ustedes. Miren, que no tengamos que llorar como niños lo que nos faltó la fuerza testicular para pelear por ella como hombres. Esa frase me la expresa un general de la República de Colombia. Entonces, lo que pasó en la Plaza de Bolívar, donde los miembros de la fuerza pública se reunieron masivamente, sirvió para mandar un precedente. Ese precedente no es de que vaya a haber un derrocamiento, que vaya a haber una toma del Estado. No, eso hay que bajarlo, no se dejen confundir. Cuando usted ya es un veterano y un miembro de las reservas, nosotros ya no tenemos a nuestro bien el porte constitucional de las armas de la República. Eso tiene que realizarlo los que se encuentran activos, porque sobre ello reza la realidad de que ellos son los garantes constitucionales de las armas del Estado, de la República, Estado, Nación, Pueblo. Nosotros como ciudadanos, en un momento de conflicto interno, que es lo que tiene Colombia, no una guerra, un conflicto interno armado, pues bueno, ya le quedó claro a los zurdos que los veteranos de las fuerzas militares y de policía somos mucho más que ellos. Nos contamos por decenas de miles que ni uniendo todos los grupos izquierdistas en Colombia sumarían la cantidad de miembros de veteranos y de las fuerzas militares y de policía. ¿Quiénes llevaron a ese señor al poder? Bueno, los negocios que se hacen a puerta cerrada. Y fue bien que ese señor quede en el poder, porque la única manera de defraudarlos es dejando que él maneje. Yo hacía la analogía de que la izquierda es como un gran muro, como lo sucedió con el muro de Berlín. Hay que dejar que ese muro se caiga y que aplaste a los imbéciles que creyeron en eso. Después entramos nosotros. Pero que sea el hambre, la miseria, la desesperanza, la angustia, el pánico, el desempleo,
quienes se encarguen de demostrarles que lo que hemos venido hablando los diestros en Colombia es la razón. Y dejemos claro otro punto. En Colombia no existe derecha. En Colombia no existe extrema derecha. Así el tipo este mancuso, en una actitud extremadamente feminista, no, creo que feminista es mucho decir, en esa manera tan, no sé otra más que traidor, arrodillarse frente a una justicia que no existe. Legislativo, ejecutivo y judicial. Las tres ramas del poder de la República. Esa JEP ni siquiera existe en la Constitución, caballeros. Si existiera justicia en Colombia, así como quemaron el Palacio de Justicia por allá a mediados del 86 en Colombia, lo mismo debería suceder con ese edificio de la tal JEP, con todos adentro. Y ahí quedamos 50-50. Opino. No es que lo vaya a hacer para que después no me salgan con el bailado que estoy promoviendo, porque una de las maneras del manual de los zurdos en el mundo es implantarle denuncias, delitos y persecuciones de Estado a todo aquel que tan solo pronuncie palabra contra ellos. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué llenaron los militares y los veteranos de la Fuerza Pública la Plaza Bolívar? No fue por Petro. No fue por todas las burreras que este tipo está haciendo. No. Creo que aquí nos tenemos que llamar a una verdad. Esa verdad significa que se metieron con su bolsillo. Porque al fin y al cabo, una mesada pensional, hagan o dejen de hacer algo, igual la van a recibir. Pero como se la tocaron, como les dijeron que la mesada 14 no iba, el hambre los hizo ir. Tranquilos, chicos, no me van a tirar piedra todavía. También no me venga con ese cuento de que fueron llenados de pasión, que por retomar la dignidad nacional. Los esclavos no tienen dignidad, aprendan eso. En Egipto les daban la comida, les daban paja y ladrillo, tenían trabajo y todo este cuento. Tenían donde vivir, un techo donde meter sus cabezas. Pero al fin y al cabo eran esclavos. Y cuando salieron de Egipto se demoraron 40 años en el desierto, sin mayor propiedad que sus ropas y sus sandalias, que no se desgastaron mientras caminaban cubiertos por una gran nube y guiados por una columna de fuego. No, no sean payasos. Ustedes fueron porque les quitaron la mesada número 14. Y les van a quitar más, porque para quitarles a ustedes, lo necesitan para dárselo a los otros. A los verdaderos enemigos de la República, ese enemigo interno. En este momento le han dado pasajes, tiquetes, protección, incluso a cubanos, a venezolanos, a verdaderos enemigos externos de la patria. A usted, soldado profesional, a usted, señor suboficial, a usted, suboficial, a usted, traidor general. Le va a tocar chuparse el dedo, amigo, porque cada día le estarán quitando más y más y más. En este momento en Venezuela la pensión no llega ni a 12 pesos, a 12 dólares. ¿Ustedes cómo creen que van en Colombia? ¿A dónde? Entonces, creo que para el cierre del programa, de esta intervención, y esto sí es una idea que les sugiero a todos sus empresarios en Colombia. Como ahora les va a tocar empezar con las nuevas modificaciones en salud y laboral en Colombia, más ese sostenimiento del dólar en 4.500, 4.600 pesos que están intentando hacerlo,
que aunque les suene raro, les voy a contar una cosa. El ministro que cambiaron de economía por lo menos era alguien que tenía conocimiento del tema. Lo que hay ahora es un chiste. Y habían buenos ministros, no tengo por qué decir cosa contraria, habían personas con interesante sentido común. El hecho de que una persona no sea de derecha no quiere decir que sea bruto. El hemisferio izquierdo también razona. Hay gente muy buena en las izquierdas, con un gran amor a la patria, pero lo mejor que pudo acontecer es el discurso que ellos pueden gobernar, pero lo que es falso es que lo están haciendo ahora, no. La izquierda en Colombia gobierna desde por allá de 1900, después de la Constitución de 1991-92, porque el mayor logro del M-19 era crear una nueva Constitución, donde pasamos de ser un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Y ellos se han demorado un poco más de 30 años en corromper todas las instancias estatales. Al punto que en este momento ser un delincuente da mayores garantías que ser un cafetero, que ser un obrero de una empresa constructora, que ser incluso un empresario privado en Colombia. Ser un ganadero, ser un honorable agricultor de Boyacá, de los campos de Boyacá o Cundinamarca, de Antioquia, del eje cafetero, ser un cultivador de caña, ser un pescador, ser un conductor, todo va a empezar a irse de para atrás, hasta que va a llegar un momento donde la economía va a pasar lo que sucedió en Venezuela, como pasó efectivamente en Cuba, donde los terroristas le hicieron creer al pueblo que en 10 años serían como Suiza. Han pasado 60, más de 60. Incluso el que les echó el cuento ya se murió. Señores veteranos, militares en uso de buen retiro, pensionados, lo que nos debe unir es un amor patrio. Lo que nos debe movilizar es la dignidad nacional. El objetivo es recuperar el orden constitucional de la República. Chile, en medio de un caótico inicio donde nombran a un zurdo, que en este momento sigue como presidente chileno, prácticamente ha perdido todo criterio, toda credibilidad ante su pueblo, incluso ante sus hordas fanáticas sectarias. Lo mismo va a suceder en Colombia. Muchos que juraban que Petro era el renacido, el Mesías, su Mesías, cada día, cuando vayan al supermercado, a la tienda, cuando paguen un pasaje aéreo, un pasaje terrestre, mucho más, cuando se compren un heladito, se van a dar cuenta que cada vez comer en Colombia se convertirá en un milagro. ¿Dónde están esos que se regalaban las vestiduras, se las arrancaban por los niños que morían en La Guajira? Ahora mueren tal vez los mismos o más, pero nadie volvió a decir eso. Los que hablaban del despilfarro económico del Estado. Hombre, hoy la afro vicepresidente se fue para África a gastarse 4.000 millones de pesos y se fue con su novio de paseo. Y que nos vengan a decir que fueron con una comitiva de empresarios, no, se fueron con una comitiva de amigos, de picnic. Entonces, todo se paga. Me encanta que ahora ustedes lo tengan que pagar el doble o el triple. Así que, amigo empresario,
es muy probable que en los próximos meses en Colombia toque despedir a más de 400.000 personas. Entonces, como ya públicamente la gente dice, yo soy petrista en sus redes sociales ponen sus logos de todo esto, empiece a despedirlos a ellos, porque fue gracias a esa gente que usted va a perder su empresa, amiguito. Y es gracias a esas personas que usted va a conocer el fracaso empresarial, el fracaso de su familia, amigo. Entonces, yo creo que una manera de ser justo en todo este ejercicio, sin ir muy lejos, es empezar a despedir petristas. Y quédese con los que quieren trabajar. Y a los señores sindicalistas. Al no haber empresas, ¿para qué carajo se necesita un sindicato? Y cuando se empieza a ver el proceso de devaluación, de escasez, de depreciación, aquellos profesores de FECODE, ¿será que tampoco les va a dar hambre? ¿O es que ustedes creyeron que sus pensiones tampoco van a sufrir mella? Señores artistas, ustedes que se les llenaba la boca diciendo que había que votar por esa cosa, pues no se preocupen. Hay una cola de arrepentidos ahora, que no saben en dónde meterse porque ya los engañaron. Ya se dieron cuenta que todas las ideas bonitas que ellos tenían, que eran bonitas, pero es que de buenas acciones está la entrada al infierno, caballeros. ¿Mm? Y claro que van a vivir sabroso. Ellos. Usted no. Ni yo. Ellos. Ellos dejaron de ser lo que eran para convertirse en oligarcas. Y en su boca se llenaba el cuento de la oligarquía contra la oligarquía, el pueblo al poder. Lo último que llegó a gobernar a Colombia no es el pueblo, no sean pendejos. En Colombia no hay derecha. En Colombia solo hay extrema izquierda. Piénselo. En la distancia, reciban un cordial saludo, mi respeto y admiración a todos esos hombres, a todas esas mujeres, a todos esos valientes colombianos que aún se levantan con fe en su corazón, con amor a la República de Colombia. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Esto no se arregla con marchas, caballeros. El excelentísimo general capitán Augusto Pinochet lo enseñó muy bien. Que no lo diga yo. Averigüe lo que pasó en Chile a mediados del 73, 74 y 75. Y cómo un general chileno le enseñó a Latinoamérica cómo es convertir una nación en próspera. Pero no se hizo marchando, amiguitos. Dios nos bendiga.